Muy buenos días, mi nombre es Eliazar Ferrer, que junto a mi compañera Arianna San Giovanni les venimos a presentar nuestro trabajo especial de grado para optar por el título de médico cirujano de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, que lleva por título Deterioro cognitivo y su repercusión en la adherencia al tratamiento antirretroviral en pacientes con VIH-Sida en el Servicio de Infectología del Hospital Dr. Luis Rasetti del Estado Barinas en el periodo 2021, bajo la tutoría de la doctora Maricela Escalona Tapia, magíster en Infectología y Enfermedades Tropicales. Empezando con el capítulo 1, con el planteamiento del problema. Tenemos que la salud mental tiene una importante influencia en la salud integral del ser humano, ya que es a través de ella que tiene la capacidad de hacer uso adecuado de habilidades cognitivas, emocionales y conductuales para afrontar las problemáticas que nos trae la vida. Muñoz, Orozco y Coles, 2015, nos dicen que en el caso de los pacientes con VIH-Sida se presenta una situación emocional que se incrementa si los recursos psíquicos individuales de la persona no son adecuados. De igual manera, es por ello que Peñate, Suárez y Crespo, el 2009, consideran que una de las consecuencias que acompañan la ansiedad es la depresión cuando se ha recibido dicho diagnóstico, la cual puede llevar incluso a comportamientos suicidas. La OMS 2017 nos dice que el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, infecta y destruye las células del sistema inmunitario, produciendo un deterioro progresivo de las defensas del organismo. Un paciente asintomático, una persona infectada por el virus, puede durar asintomático de 5 a 10 años. La OPS para el 2018 nos dice que el VIH-Sida es la principal causa infecciosa de muerte en adultos en el mundo. Si no se trata la enfermedad, el VIH-Sida tiene una tasa de letalidad del 100%. Para la OMS, el 2018 nos dice que a nivel mundial, en el 2016, habían 36.7 millones de personas con la infección en el mundo. 34.5 millones eran adultos, 17.8 millones eran mujeres mayores de 15 años y 2.1 millones eran niños. En México, el Centro de Prevención y Control del SIDA, en el 2017, nos dice que existen grupos poblacionales de riesgo. El que reporta con mayor prevalencia a la comunidad LGBT, en mujeres transgénero del 20% de prevalencia y en hombres homosexuales del 17%. La ONU-SIDA en Venezuela nos dice para el 2010 que en el periodo estudiado del 2006 al 2010 registraron más de 50.000 casos de SIDA. La población con mayor incidencia es comprendida entre los 15 y los 49 años. Cabe destacar que en el estado Barinas se lleva un control periódico de los pacientes que asisten al servicio de infectología en dicho hospital. Esto para llevar un control de los antirretrovirales que tienen los pacientes. Dadas las siguientes interrogantes, tenemos que el deterioro cognitivo puede estar vinculado a la evolución de la enfermedad y repercutir en la adherencia al tratamiento de manera inadecuada, lo que nos da cuáles son las características biológicas de los pacientes con deterioro cognitivo y su adherencia al tratamiento antirretroviral. ¿Cuál es el tipo y secuencia del tratamiento cumplido? ¿Cuáles son los factores asociados a la adherencia incorrecta del tratamiento? ¿Y qué deterioro cognitivo según la escala de demencia presentan los pacientes con VIH? Justificando que pretende contribuir a la lucha del paciente con VIH por el logro de su mejora a nivel físico y a nivel emocional. Con la adherencia estricta también se logra el control de la replicación del virus, es decir, cargas indetectables en pacientes con VIH. Es de suma importancia trabajar en los aspectos que faciliten una actitud positiva del paciente a dicho tratamiento, a dicho antirretroviral. Nuestro trabajo especial de grado lleva como objetivo general determinar el deterioro cognitivo y su repercusión en la adherencia al tratamiento antirretroviral en los pacientes con VIH-Sida en el Servicio de Infectología del Hospital Dr. Luis Rasetti del Estado Barinas en el periodo 2021, dados los siguientes objetivos específicos. Describir las características biológicas de los pacientes con deterioro cognitivo y su adherencia al tratamiento antirretroviral. Especificar el tipo y tiempo de tratamiento antirretroviral que reciben los pacientes. Determinar el tiempo con la enfermedad de dichos pacientes. Describir la causa de abandono del tratamiento en los pacientes. Identificar el porcentaje de adherencia al tratamiento según el test de adherencia, cabe destacar, en los pacientes. Establecer los factores asociados a la adherencia incorrecta del tratamiento
en los pacientes y señalar el deterioro cognitivo según la escala de demencia que presentan los pacientes. Todo esto son objetos de estudio. Para lograr este trabajo tuvimos alcances y tuvimos limitaciones. Dentro de los alcances tenemos poder brindar una orientación que fortalezca las condiciones psicológicas, afectivas, sociales en el paciente y le permita cumplir una correcta terapia antirretroviral. Dentro de las limitaciones nos encontramos muchos pacientes que no asisten a las consultas y otros que muchas veces se negaban a participar en el estudio por cuestiones personales. Con respecto a los antecedentes de la investigación, tenemos que en Ecuador, Jurado Zurita 2014 puso como objetivo en su trabajo identificar los factores asociados en la adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad. Este trabajo el citado trabajo está muy compenetrado al trabajo de nosotros, ya que hay muchos factores cognitivos que él evalúa y nosotros también tenemos ese mismo estudio. Guevara Silva 2013 nos dice que su objetivo fue describir el perfil cognitivo en pacientes con VIH neurológicamente asintomáticos antes de iniciar la terapia antirretroviral de gran actividad, la carga. Guevara Silva tiene variables significativas en los factores cognitivos en su estudio. Cabe destacar que Gómez Quiñones en el 2014 su objetivo fue describir el perfil neuropsicológico en los pacientes con VIH y establecer si existen relaciones entre las funciones que se encuentran deterioradas, el tiempo de diagnóstico y la terapia antirretroviral. En su trabajo, Gómez Quiñones tuvo una incidencia de que el 50% de los pacientes consideraban un deterioro significativo, un deterioro cognitivo muy significativo. En su test, él describe que un solo paciente no tuvo ningún error en el test. En su trabajo él describe que ningún paciente tuvo ningún error en el test, uno solo. Del resto, todos tuvieron varios errores. Continuando con el marco teórico, tenemos que Gattel y Coles 2012 nos dice que el virus ARN que pertenece a la familia Retroviridae de la subfamilia Lentivirus se caracteriza por tener una enzima transcriptasa reversa en su virus. Tenemos que también el virus sintetiza ADN y en dado caso también se puede encontrar en el citoplasma. Según Artigas Coles en el 2015 se distinguen tres fases: la fase precoz o aguda, la fase intermedia o crónica y la fase final o de crisis. En la fase precoz el paciente permanece totalmente asintomático y puede durar así de 1 a 5 años. En la fase intermedia o crónica el paciente ya puede presentar distintas linfoadenopatías y puede llegar hasta una trombocitopenia. Y en la fase final o de crisis, el paciente ya se considera que tiene un VIH, un SIDA. Para el Centro de Control de las Enfermedades, 1993, las dividieron en la categoría clínica A, la categoría clínica B y la categoría clínica C. En la categoría clínica A tenemos que los pacientes son aquellos pacientes primarios asintomáticos que poseen una carga de CD4 mayor a 500 mililitros. En los pacientes con la categoría clínica B se encuentran los pacientes que tienen una replicación vírica que todavía no llegan a un nivel C, o sea que es de bajo nivel. Estos pacientes pueden llegar a presentar adenopatías, linfoadenopatías y tienen una carga de CD4 entre 200 y 499 mililitros. Y en la categoría clínica C, ya como se los había dicho, en la fase final de crisis, la categoría clínica C, el paciente ya se considera que es un SIDA positivo y hay muchas enfermedades oportunistas que quieren, que se aprovechan del cuadro del paciente, pues causan diversas enfermedades. La carga de linfocitos de CD4 está menor a 199 mililitros. Con respecto a la adherencia a la terapia antirretroviral,
tenemos que no hay un concepto bien definido o bien dado de lo que pueda significar la adherencia a la terapia antirretroviral. La podemos definir como la capacidad del paciente para implicarse correctamente en la elección, inicio y cumplimiento de la terapia. Esta la podemos dividir en adherente y no adherente. Un paciente adherente es dicho paciente, valga la redundancia, que es altamente, que se adapta bien, se adapta excelente a lo que es la terapia antirretroviral. Un paciente no adherente es un paciente que se niega a la terapia, que la terapia la alterna, se lo toma los fines de semana sí, un día no, un día sí. A esos pacientes los llamamos pacientes no adherentes o con baja adherencia. Entre los métodos para medir la adherencia de la terapia antirretroviral tenemos el cuestionario simplificado de medicación, de adherencia a la medicación, el SMAC. Con respecto al deterioro cognitivo, tenemos el déficit neurocognitivo asociado a VIH y la demencia asociada a VIH. Dentro de ellos destacamos los signos y síntomas, el diagnóstico y los factores asociados con la adherencia incorrecta. En el déficit, aún en su forma más leve, es peor la adherencia. El grado de mejoría se relaciona con los aumentos de CD4. Con respecto a la demencia asociada a VIH, tenemos que Roy Benris en el año 2000 nos dice que él lo define como un complejo cognitivo-motor asociado al VIH que engloba demencia subaguda, alteraciones de la conducta y síntomas motores. Dentro de los signos y síntomas encontramos síntomas poco llamativos en su momento cuando el paciente está empezando, por decirlo así, la enfermedad. Los síntomas son muy poco llamativos, sin embargo encontramos síntomas conductuales, síntomas neurocognitivos y síntomas emocionales. Con respecto al diagnóstico, tenemos que se realiza ya con estudiados tanto el déficit como la demencia asociada. En él podemos observar el grado de demencia o de deterioro que pueda tener el paciente y así poder tener un diagnóstico certero. Entre los factores con la adherencia asociados con la adherencia incorrecta tenemos pacientes con temor a conocer la enfermedad, pacientes con temor a tomar las terapias antirretrovirales, pacientes que no quisieran o temor al que diga la sociedad, al que piense su ser querido, al que piense sus compañeros. Tenemos pacientes con deterioro que les cuesta recibir órdenes, les cuesta entender y bueno, entre otras muchas cosas. Con respecto a nuestras bases legales nos basamos en que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999 nos dice que en su artículo 83 que la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado que lo garantiza como parte del derecho a la vida. La Ley Orgánica de la Salud, en su artículo 25, nos dice que la promoción y prevención de la salud tendrá por objeto crear una cultura sanitaria como instrumento primordial para su evolución y desarrollo. La Ley de Protección para Personas con VIH del 2014, en su artículo 14, nos dice que toda persona con VIH-Sida disfrutará y ejercerá bajo las condiciones de igualdad, derecho y deber de salud como parte del derecho a la vida. Buenos días. En lo que respecta al capítulo 3, el marco metodológico de nuestro trabajo fue de tipo de campo, de diseño no experimental, de nivel descriptivo. Nuestra población finita y nuestra muestra fueron 26 pacientes. La técnica utilizada fue mediante la encuesta por la escala de demencia asociada a VIH y el test de adherencia, el cual es el cuestionario simplificado de adherencia a la medicación. En lo que respecta al capítulo 4, en los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los pacientes con VIH, para determinar su deterioro cognitivo pudimos evidenciar que en la distribución de frecuencia y porcentaje de las características biológicas de los pacientes objeto de estudio, en su indicador de edad y género, podemos observar que de los 26 pacientes, 14 de pacientes fueron del sexo masculino y 12 pacientes del género femenino. Dentro de ellos destacan los adultos jóvenes en una edad entre 20 y 40 años con un total de 19 pacientes. Nuestro paciente de menor edad entrevistado fue un adolescente de 17 años y nuestro paciente mayor fue una femenina
en la clasificación de adulto maduro con una edad de 56 años. La Organización Mundial de la Salud en el 2016 reporta en un trabajo que la epidemia es masculina. En Cuba y en otros países también se llevó a cabo el mismo estudio, el cual concuerda con la Organización Mundial de la Salud, refiriendo que la población en riesgo, la principal, son los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres y las personas que usan droga vía endovenoso. Estos datos concuerdan con nuestro trabajo de estudio. En cuanto a las características biológicas de los pacientes objeto de estudio, en su indicador procedencia, pudimos evidenciar que 17 pacientes provenían del área urbana y 8 pacientes provenían del área rural, de los cuales del área urbana 10 eran femeninos y 7 masculinos, y del área rural 4 eran femeninos y 4 eran masculinos. En cuanto a los pacientes con tratamiento y sin tratamiento, según su procedencia, pudimos evidenciar que de los 26 pacientes, solamente 16 pacientes estaban con tratamiento y 10 pacientes se encontraban sin tratamiento actual, de lo cual será especificado más adelante. Del área rural se encontraban 2 pacientes con tratamiento y del área urbana destacando 14 pacientes con tratamiento, a diferencia de los pacientes sin tratamiento, los cuales eran 6 del área rural y 4 del área urbana. En Estados Unidos, en el 2015, un estudio reporta que la procedencia no es un factor indicativo como tal de contraer o de no contraer la infección o de cumplir o no cumplir el tratamiento. Sin embargo, es mucho más significativo en los pacientes del área urbana debido al estilo de vida que ellos llevan. Además de ello, del nivel educativo que pueden contener, a diferencia del área rural. Además de ello, que a los pacientes del área urbana es para ellos mucho más factible asistir a los centros de salud en comparación a los pacientes del área urbana, que mayormente viven en pueblos o en caseríos. En cuanto a la distribución de frecuencia y porcentaje del tipo de tratamiento que reciben los pacientes objeto de estudio, pudimos evidenciar que 10 de nuestros pacientes recibían TLD, el cual es el medicamento llamado Acristega. 4 pacientes recibían TLE, el medicamento llamado Viradai. 2 pacientes recibían Gemboya, los cuales eran medicamentos traídos del exterior, y un grupo significativo de 10 pacientes se encontraban sin tratamiento actual. La Organización Panamericana de la Salud refiere que el tratamiento antirretroviral causa un efecto inmunosupresor, inmunosupresor del virus en el sistema inmunológico de los pacientes, disminuyendo así la morbilidad y la mortalidad de esto. Sin embargo, esto difiere con el estudio realizado de Santos en el 2006, el cual indica que la terapia antirretroviral de gran actividad usado por un tiempo prolongado y la combinación de ciertos fármacos puede causar efectos colaterales como la no adherencia o la intolerancia a estos medicamentos. En cuanto al tiempo de diagnóstico que tienen los pacientes objeto de estudio, podemos evidenciar que en la mayoría 8 pacientes se encontraban con un diagnóstico mayor a 5 años. 4 pacientes se encontraban con un diagnóstico menor a un mes, 3 pacientes con un diagnóstico de 1 a 6 meses, 6 pacientes con un diagnóstico de 1 a 2 años y 5 pacientes con un diagnóstico de 3 a 5 años. Para la Organización Panamericana de la Salud, ellos en las literaturas dicen que el paciente en la fase temprana de la enfermedad puede no presentar ninguna sintomatología, es decir, que tiene el virus pero no presenta ninguna enfermedad subyacente que pueda empeorar la evolución de la enfermedad. Sin embargo, Guevara Silva en el 2013 difiere de este estudio, el cual reporta que los pacientes, aún en fase temprana de la enfermedad, con o sin tratamiento, sí pueden presentar deterioro cognitivo, lo cual estos datos concuerdan con nuestro trabajo en estudio. En cuanto al tiempo que tienen recibiendo tratamiento los pacientes objeto de estudio, pudimos evidenciar que en su totalidad o en la mayoría 5 pacientes recibían tratamiento entre 1 a 3 años. Un paciente menor a un mes, 4 pacientes de 1 a 6 meses, 2 pacientes de 7 a 12 meses, 3 pacientes de 4 a 6 años y un paciente solamente con el tratamiento mayor a 7 años. Y un grupo significativo de 10 pacientes sin tratamiento actual.
como lo dije anteriormente, que Santo en su trabajo de estudio en el 2006 refiere que el tratamiento antirretroviral usado por un tiempo prolongado y la combinación de ciertos fármacos puede causar intolerancia a es decir, causar malestares gastrointestinales o diversas inestabilidades del paciente o la inadecuada adherencia a En cuanto a las causas de abandono del tratamiento en los pacientes objeto de estudio, de los cuales anteriormente dije que de los 26, 10 se encontraban sin tratamiento actual por diversas causas, 5 pacientes nos refirieron que abandonaron el tratamiento por intolerancia, es decir, que le causaba síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos e incluso muchos pacientes nos refirieron somnolencia e insomnio. 2 pacientes abandonaron el tratamiento por inestabilidad económica y 3 pacientes por migración, debido a que salían del país y no podían continuar con su terapia antirretroviral o volvían y no asistían periódicamente a su consulta. Boyeros en el 2013, en su trabajo de estudio, refiere la principal causa de la falla terapéutica es la inadecuada adherencia a la medicación, lo cual puede repercutir de manera negativa debido a que puede avanzar a SIDA e incluso la muerte, si el paciente no se adhiere correctamente a él. En cuanto a la distribución de frecuencia y porcentaje de los pacientes con buena adherencia y sin buena adherencia, pudimos evidenciar que de los 16 pacientes que recibían tratamiento antirretroviral al cual se le aplicó el test de adherencia al tratamiento, pudimos evidenciar que 11 pacientes se encontraban con buena adherencia y 5 pacientes sin buena adherencia, de los cuales los 11 pacientes con buena adherencia se encontraban en un porcentaje entre el 95 al 100%, esto según el test de adherencia. Y 5 pacientes se encontraban entre un 65 a un 84% clasificado como una no adherencia o como una baja adherencia. Granada en el 2018 en su estudio reporta que es muy difícil, es un verdadero reto lograr la correcta adherencia al tratamiento, sin embargo sí se puede. Debido a que, una de las causas que más lo dificulta es que el paciente puede empezar con su tratamiento antirretroviral, pero no lo cumple de manera adecuada, o cuando lo llega a cumplir de manera adecuada ya pierde su eficacia y el paciente se encuentra en una fase de SIDA. En cuanto a la distribución de frecuencia y porcentaje de los factores asociados a la adherencia al tratamiento en los pacientes objeto de estudio, según sus indicadores, tenemos que en su indicador EDAC hubo una prevalencia significativa de 11 pacientes adherentes en la clasificación adultos jóvenes entre 20 y 40 años, del género masculino con un total de 11 pacientes y de procedencia urbana. Es decir, que fue mucho más significativa la adherencia en los pacientes adultos jóvenes masculinos de procedencia urbana. En cuanto a la distribución de frecuencia y porcentaje del deterioro cognitivo según la escala de demencia que presentan los pacientes del VIH, esto a quienes se les realizó el test del deterioro cognitivo, pudimos evidenciar que de los 26 pacientes, 9 pacientes se encontraban en un periodo normal, es decir, que no presentaban un deterioro cognitivo, con un puntaje entre 13 a 16 puntos, y 17 pacientes se encontraban con un posible deterioro cognitivo. Es importante resaltar que decimos posible deterioro cognitivo debido a que nuestra muestra fue una muestra pequeña por el factor tiempo y por las limitaciones que mi compañero anteriormente dijo. Del cual en su indicador de procedencia se pudo evidenciar que del área rural en los pacientes con el posible deterioro se encontraban 2 del género masculino y 1 del género femenino, y del área urbana se encontraban 13 pacientes con un posible deterioro cognitivo del género masculino y una femenina con posible deterioro cognitivo del área urbana. En cuanto a Guevara Silva en el 2013, refiere que, como le dije anteriormente, él refiere que muchos pacientes no presentan sintomatología en la fase inicial, pero esto también difiere con las conferencias de retrovirus e infecciones oportunistas realizadas en Estados Unidos en el 2007, lo cual demostró de manera positiva, o por así decirlo, que los pacientes sí presentan un deterioro cognitivo aún en fases iniciales de la enfermedad, tomando o no tomando su tratamiento antirretroviral, o presentando o no presentando alguna sintomatología. En cuanto a las conclusiones, tenemos que de manera resumida en nuestro trabajo pudimos evidenciar que el género más afectado o que el sexo más afectado en cuanto a el deterioro cognitivo, la infección por VIH, tenemos el sexo masculino,
con una edad promedio entre 20 a 46 años en la clasificación adultos jóvenes de procedencia urbana. Tenemos que el mayor porcentaje del tratamiento usado en nuestros pacientes objeto de estudio eran acritega y Viraday. El mayor tiempo de diagnóstico de nuestros pacientes fue mayor a 5 años y de menor tiempo de diagnóstico entre 1 a 6 meses. En cuanto a la adherencia al tratamiento de los pacientes que recibían tratamiento, fue significativo, fue de manera positiva, debido a que la mayoría tenía una adherencia de entre el 95 y el 100%. Y las causas de la no adherencia de los pacientes que abandonaron el tratamiento fue por intolerancia. En cuanto al deterioro cognitivo, de los 26 pacientes hubo un gran significado de pacientes que sí lo presentaban, con un total de 17 personas, siendo más afectado el género masculino. En cuanto a las recomendaciones, bueno, primeramente es dar a conocer el resultado del presente estudio al servicio de infectología con la finalidad de que se pueda llevar a cabo una mejor comunicación de nuestros pacientes y así explicarles causa-consecuencia de cumplir o de no cumplir el tratamiento antirretroviral y en cómo puede repercutir en su vida. Además de ello, fortalecer los programas de atención psicológica a este tipo de pacientes en el servicio de infectología, de manera que podamos disminuir los ciertos comportamientos que puedan repercutir en su vida diaria. Además de ello, pues proveer los medicamentos con prontitud y efectividad, debido a que muchos pacientes no eran del área urbana y esto podía generar un gasto debido a la situación que atraviesa el país. Bueno, estos fueron los test utilizados: el test del deterioro cognitivo asociado al VIH y el test de adherencia a la terapia antirretroviral. Gracias.